Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Diego Velázquez. Él fue un pintor español que destacó por la naturalidad de sus obras y por representar a distintos personajes notables de la época, especialmente a la familia real española, siendo sus pinturas muy admiradas y conocidas en muchas partes del mundo, siendo por ello apodado como el pintor de los pintores. Esta biografía es realizada por petición de Akuta, Silvana Massad, Gema Bonilla, Amy Osuna y Andrés González. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez nació en la ciudad de Sevilla en el año 1599, pero se duda qué día nació exactamente, aunque se cree que pudo haber nacido el 5 de junio de dicho año, siendo bautizado al día siguiente en la iglesia de San Pedro de Sevilla. Fue hijo de Juan Rodríguez de Silva y de la esposa de este, Jerónima Velázquez. El matrimonio tuvo 8 hijos en común, siendo Diego el primero de sus vástagos. Su padre era descendiente de portugueses, mientras que por vía materna descendía de una familia hidalga sevillana. El niño pronto demostraría tener un gran talento para la pintura. Es por ello que a la edad de 10 años empezó a formarse en el taller del pintor sevillano Francisco de Herrera el Viejo, pero su estancia en aquel taller sería un tanto breve, debido a que dicho pintor sevillano tenía un mal carácter y no llegaron a congeniar. Diego continuó con su formación artística en el taller del pintor Francisco Pacheco, un hombre muy culto que le inculcó a su aprendiz su pasión por el arte, además de influenciarle con las obras artísticas de otros pintores italianos como Rafael, Miguel Ángel o Caravaggio, sintiendo el muchacho una verdadera admiración hacia este último. Velázquez no solo recibió lecciones de dibujo y pintura, sino que también recibiría clases de matemáticas, filosofía, literatura, idiomas y humanidades. En el año 1617 finalizó su etapa como aprendiz y fue admitido en el gremio de pintores de Sevilla, algo que le permitiría tener su propio taller, vender sus obras y poder tener aprendices. El artista se uniría a tal gremio bajo el nombre de Diego de Silva y Velázquez, aunque en ciertas ocasiones firmaría sus trabajos como Diego Velázquez y Silva, y finalmente solo utilizaría el nombre de Diego Velázquez. El artista se comprometió con la hija de su maestro, una joven llamada Juana Pacheco, celebrándose la boda de ambos el 23 de abril de 1618 en la ciudad de Sevilla. Para entonces él tenía 18 años de edad en el momento de la unión y ella 15. Aquel matrimonio sería feliz y la pareja llegó a tener 2 hijas en común. En 1619 nació Francisca. Esta llegaría a edad adulta y se casó con el pintor Juan Bautista Martínez del Mazo, y en 1621 nació Ignacia, que falleció durante la infancia. Velázquez pronto empezaría a ganar una buena fama como pintor en la ciudad de Sevilla, ya que para entonces había pintado algunas de sus obras más famosas, como por ejemplo La Adoración de los Reyes Magos. Las ventas de sus obras permitió a la familia Velázquez el poder vivir desahogadamente, siendo sus obras muy valoradas entre la nobleza sevillana. En el mes de abril de 1622, Velázquez visitó Madrid con la intención de ver las obras expuestas que se encontraban en el Escorial. Después
gracias a su mecenas, el obispo Juan de Fonseca, fue presentado ante el válido del rey Felipe IV de España, el conde duque de Olivares Gaspar de Guzmán y Pimentel, el cual ya había visto algunas de las obras del pintor durante su estancia en la ciudad de Sevilla. Diego no tuvo la oportunidad de retratar a los monarcas durante aquella visita, pero sí retrató a algunos miembros de la corte madrileña, como por ejemplo el dramaturgo Luis de Góngora. Durante aquella visita a Madrid, el pintor pudo estudiar las obras de algunos pintores que dejaron un gran legado dentro de la corte española, como es el caso de Tiziano. En el mes de diciembre de 1622 falleció el pintor de la corte Rodrigo de Villandrando, que era uno de los artistas favoritos del rey Felipe IV de España. Por esta razón, Velázquez fue llamado a la corte madrileña para ocupar el puesto de Villandrando, siendo esto posible gracias a las buenas palabras que el conde duque de Olivares tenía sobre el artista sevillano. En el mes de octubre de 1623, el pintor se instaló en la ciudad de Madrid, además de recibir su propio estudio en el Real Alcázar de Madrid y tener sus propios aprendices. El rey Felipe IV quedó fascinado con el gran talento de Velázquez y ordenó que tan solo el pintor sevillano se encargase de retratar a los miembros de la familia real española, algo que ocasionó que los otros pintores de la corte le llegasen a envidiar. Velázquez también llegaría a retratar al príncipe de Gales Carlos, el futuro Carlos I de Inglaterra, cuando éste visitó la corte española con la intención de comprometerse con la infanta María Ana de Austria, pero este retrato acabaría desapareciendo. Felipe IV era un gran apasionado del arte y disfrutaba con la rivalidad que existía entre los pintores de la corte. Es por ello que en el año 1627 decidió realizar un concurso donde dichos pintores tenían que representar una obra basada en la expulsión de los moriscos de España, que había sido ordenada por el rey Felipe III de España entre los años 1609 y 1619. Velázquez ganaría aquel concurso con su obra, algo que le permitió el tener una serie de servicios gratuitos, como por ejemplo el tener su propio apartamento dentro de la corte, un médico personal y medicamentos. Pero esta obra acabaría desapareciendo en el año 1734, a consecuencia del devastador incendio que acabaría destruyendo el Real Alcázar de Madrid. En el año 1628 llegó a la corte española el famoso pintor flamenco Rubens, y Velázquez será el encargado de introducir a dicho artista en la corte española. Pese a que Felipe IV había decidido que Diego fuese el único que retratase a la familia real española, no pudo resistirse a ser él y su esposa retratados por Rubens, algo que no molestaría a Velázquez. Es más, se dice que durante los 9 meses que pasó Rubens en la corte española, el pintor flamenco tan solo se relacionaba con Diego, ignorando a los demás pintores de la corte. En el año 1629, el pintor sevillano pidió permiso al rey Felipe IV para poder realizar un viaje a Italia con la intención de seguir formándose como artista, algo que se le fue concedido por el monarca español, que le entregaría 2 años de su salario para que pudiese costearse aquel viaje. Velázquez viajó a tierras italianas con la compañía de un sirviente y con varias cartas de recomendación que le abrirían muchas puertas. Durante su estancia en las ciudades de Venecia, Roma y Nápoles, el pintor estudió y copió las obras de distintos pintores italianos, como es el caso de Tiziano, Tintoretto, Rafael y Miguel Ángel, además de estudiar el arte antiguo y paisajismo.
También llegó a crear algunas de sus obras más famosas, como por ejemplo La fragua de Vulcano. Aparte de conocer a otros artistas españoles y flamencos que habían viajado hasta tierras italianas para completar su formación, como por ejemplo el pintor español José de Ribera. Cuando Velázquez regresó a la corte madrileña, el rey Felipe IV le hizo numerosos encargos para retratar a la familia real y a distintos miembros de la corte, algo que pudo cumplir gracias a la constante ayuda de sus aprendices, entre los cuales se destaca a su yerno, el pintor Juan Bautista del Mazo. Durante los siguientes 20 años, el pintor sevillano no solo se limitó a retratar a los distinguidos miembros de la corte y a la familia real, sino que también retrató a los bufones y a los enanos de la corte. También realizaría pinturas ecuestres y de temática de caza. El gran aprecio que sintió Felipe IV hacia Velázquez se vería reflejado en los privilegios y en los títulos que el monarca español le entregó al pintor. Diego recibió los cargos de ayudante de guardarropa, chambelán de las cámaras privadas del rey y superintendente de obras. Dichos títulos aumentarían su rango dentro de la corte madrileña y mejoraría notablemente su posición dentro de la misma. Velázquez también participaría en importantes proyectos decorativos como el Palacio del Buen Retiro o el pabellón de caza Torre de la Parada. Diego destacaría por ser un pintor que retrataba con mucha naturalidad a sus modelos, incluyendo a la gente de placer de palacio, un grupo que estaría formado por personas que sufrían de malformaciones físicas, problemas mentales, discapacidad mental o de enanismo, buscando en todo momento retratarles de la forma más realista posible, además de con mucho respeto y sensibilidad, sin ser representados como simples bufones como hacían otros artistas, ya que la gente de placer de palacio residían en la corte española con el cometido de acompañar y divertir tanto a la nobleza como a la familia real. La década de 1630 sería la más productiva de Velázquez, donde trabajaría sin apenas descanso junto a sus aprendices. Pero en la siguiente década, en 1640, su trabajo disminuyó notablemente por distintas razones. Una de ellas es que recibió el puesto de ayudante de cámara del rey, convirtiéndose en una de las personas más cercanas al monarca. Es por ello que dedicaba más tiempo a sus labores como sirviente del rey que a la pintura. Diego también se vería muy afectado por algunos acontecimientos que marcaron su vida, como por ejemplo la caída de su protector, el conde duque de Olivares, por culpa de las rebeliones que surgieron en Portugal y en Cataluña, o la derrota española durante la batalla de Rocroi. Además de que en aquella década murieron personas muy importantes para él, como por ejemplo su suegro y mentor Francisco Pacheco, además de la muerte de la reina Isabel de Borbón en el año 1644 o el fallecimiento del príncipe de Asturias Baltasar Carlos en el año 1646. Tras todas aquellas pérdidas, Velázquez consiguió el permiso real para emprender un segundo viaje a tierras italianas, buscando así de nuevo la inspiración al observar y estudiar las obras de los antiguos pintores. Durante aquel segundo viaje, el pintor tenía como misión el comprar las obras de distintos pintores italianos para decorar con sus obras el Real Alcázar de Madrid y el Palacio del Buen Retiro, siendo acompañado en todo momento por su sirviente y aprendiz, el pintor de origen morisco Juan Pareja, a quien inmortalizó en una de sus obras. Durante su estancia en Roma, el pintor sevillano realizaría uno de sus retratos más importantes, el del Papa Inocencio X,
una obra de la que se sentiría muy orgulloso, ya que el pintar a un pontífice era un gran reto para él. En el año 1650, el rey Felipe IV ordenó que Velázquez regresase a la corte española con todas las obras de arte que éste había comprado en tierras italianas. Pero Diego alargó todo lo que pudo su regreso a España, debido a que se había enamorado de una joven italiana llamada Olimpia Triunfi, quien se encontraba embarazada o acababa de dar a luz a un hijo que tuvo con el pintor, un niño que se llamó Antonio de Silva. Según se cree, su amante Olimpia sería la modelo de su famosa obra Venus del Espejo, y el Cupido representado en dicha pintura podría ser su hijo Antonio. Finalmente, en el año 1651, Velázquez se vería obligado a regresar a España ante las exigencias del rey Felipe IV, dejando atrás a su amante y a su hijo. Al llegar a la corte madrileña, el monarca le nombró como aposentador real, un nuevo cargo que aumentaría su posición dentro de la corte y sus ingresos anuales. Cuando Diego regresó a la corte española, conoció a la nueva reina consorte Mariana de Austria, y pese a no tener apenas tiempo para crear sus maravillosas obras por sus cargos dentro de la corte, el pintor logró crear algunos de sus cuadros más famosos, como es el caso de las hilanderas. También llegó a retratar a la nueva reina y a los infantes, como por ejemplo al príncipe de Asturias Felipe Próspero o a la infanta Margarita Teresa, siendo esta última representada en distintos cuadros de Velázquez, como su medio hermana, la infanta María Teresa. Pero Margarita Teresa es especialmente recordada por ser inmortalizada junto a sus padres, sus damas y sus sirvientes en la pintura titulada La familia de Felipe IV, popularmente conocida como Las Meninas. Durante sus últimos años de vida, Velázquez sería visto más como un caballero de la corte que como un pintor, ya que él ganaba más con el salario que percibía como sirviente del rey Felipe IV que con las ventas de sus obras. Se sabe que Diego intentó convertirse en un miembro de la nobleza española, alegando que por vía materna descendía de una familia hidalga sevillana. Incluso llegó a asegurar que por vía paterna descendía de una antigua familia noble portuguesa, pero esto no pudo ser confirmado. Aún así, Felipe IV quiso recompensar a su pintor favorito y solicitó una dispensa papal para poder nombrar a Velázquez como caballero de la Orden de Santiago y le reconoció como hidalgo. En el año 1659, Diego quería regresar a Roma, posiblemente para reencontrarse con su amante Olimpia y su hijo Antonio, pero el rey Felipe IV se negó en rotundo, ya que sabía que si el artista llegaba a realizar tal viaje, éste nunca más regresaría a la corte española. En el año 1660, el pintor formaría parte del séquito que acompañó al monarca hasta la frontera natural que existía entre los reinos de España y Francia, en la isla de los Faisanes, en el río Bidasoa, donde se tenía ideado el firmar el Tratado de la Paz de los Pirineos y sellar un compromiso entre la infanta María Teresa y el rey Luis XIV de Francia. Velázquez sería uno de los encargados de decorar dicho lugar para la ocasión, un trabajo que fue realmente agotador para él, además de que se contagió de viruela. Cuando el pintor regresó a Madrid, ya se encontraba muy enfermo, falleciendo el 6 de agosto de 1660 a los 61 años de edad. Velázquez sería enterrado con honores y como caballero en la iglesia de San Juan Bautista en la ciudad de Madrid, en España. Velázquez
Fue uno de los principales pintores españoles que destacaron en el mundo del arte y en la historia, siendo sus obras muy recordadas por la gran naturalidad y sensibilidad con la que representaba a sus modelos, aunque es especialmente recordado por pintar a la familia del rey Felipe IV y a notables personajes de su tiempo. Velázquez desempeñó a la perfección su papel como pintor de la familia real, además de realizar otras obras relacionadas con hechos importantes que ocurrieron durante el reinado de Felipe IV o sobre la vida cotidiana de la gente común de la época, dejándose un importante legado artístico en España, aunque una buena parte de sus obras acabaron desapareciendo en el incendio del Real Alcázar de Madrid. Diego renunció prácticamente a su vida cuando entró a formar parte de la corte española, convirtiéndose en uno de los principales sirvientes del rey Felipe IV y en la propiedad de dicho monarca, viviendo solamente para servirle y para asumir todas sus decisiones. Las obras de Velázquez han sido muy valoradas por distintos artistas que quedaban maravillados con su gran talento. Es por ello que ha sido apodado como el pintor de los pintores. A continuación, os dejo algunas de sus obras más destacadas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Diego Velázquez. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía está realizada por petición de Miguel Monte, Marcos Rubio, Daniela Rocío Sordini, Flavia Valeria, Martín Tello, Jani Alexia, Daniela Otero, José Miguel Paredes, Aqua Lavanda, Miguel Domínguez, Irene Azuaje, Andrés Franco, Laura Solorzano, Mr. Mann, Jonathan Quintana, Pamela Utirralde, Arcadia Com, Albert Gerard, Javiera Suárez, El Magnánimo 1825, Alondra Ruz, Zorros Mali, Pam, Silvia EDV, Lidia, Biscuits Harrison, María Acero, Nelson David Mosquera, MGL, Emi Piris y José Calvo. Y con esto me despido.
Hasta la próxima.